Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al simposio Pensar la enfermedad en América Latina y el Caribe. Es un simposio que hemos organizado varios colegas de distintas universidades, de la Universidad Javeriana, de la Universidad Industrial de Santander, de La Sabana, de Antioquia y con el apoyo de la Fundación Universitaria Católica del Sur. Eh, Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy, pues hemos tenido que comunicar a distancia a las personas que nos están acompañando el link de Zoom. Afortunadamente vamos a poder hacer la transmisión y les agradecemos su compañía en esta presentación, en este simposio sobre este tema. La primera conferencia que vamos a tener es del profesor Fernando Cardona, quien lidera un grupo sobre filosofía del dolor en la Universidad Javeriana y quien hace parte de la red de fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad. Así que muchas gracias por estar aquí y comenzamos entonces con la primera conferencia, poner la mirada en la cotidianidad de una vida alterada por la enfermedad. Bienvenido, Fernando. Bien, gracias, Andrés. En primer lugar, quiero enmarcar el trabajo, ¿sí?, en el contexto de la creación de la red latinoamericana sobre fenomenología naturalizada, hermenéutica y teoría de la enfermedad, ¿sí? Nos hemos propuesto varios colegas, ¿sí?, de las universidades que comentó Andrés, ¿sí?, trabajar en torno a la comprensión de un fenómeno que podría ser distante para la filosofía, pero que, como vamos a ver, resulta ser esencial, ¿no? La comprensión de los fenómenos patológicos o de los fenómenos disruptivos. Bien, entonces voy a proceder. El tema de mi intervención es la necesidad de poner la mirada no en los fenómenos naturales o biológicos, que efectivamente lo hace la ciencia médica y las ciencias de la salud, sino la mirada en la cotidianidad de una vida alterada por la enfermedad. En las consideraciones habituales sobre los fenómenos patológicos priman las miradas biologicistas y exclusivamente médicas, no solo de su tratamiento, sino ante todo de su comprensión. En estas consideraciones se da por sentado tomar a la salud y la enfermedad como algo objetivo y plenamente medible. Según esta mirada, la salud es pues un estado normal, carente de enfermedad, y la enfermedad sería el concepto clave para definir la normalidad o no de los organismos biológicos. En este sentido, toda alteración o modificación abrupta, temporal o permanente de una estructura biológica dada se asume como un claro signo de enfermedad. Para definir si un cambio anatómico o fisiológico genera preocupación, requiriendo una atención especial, se emprende una tarea altamente cualificada de medición, estandarización y evaluación de todas las funciones directas o indirectas que un organismo puede realizar, para establecer así el grado de compromiso ocasionado por la alteración que se ha detectado. Pero en esta forma de proceder se deja de lado cualquier tipo de consideración subjetiva sobre lo que aquí se ha experimentado directa o indirectamente. Nada subjetivo es, pues, relevante. 1. De la definición funcional de la OMS a la idea de una normatividad vital. Buscando ampliar esta consideración objetiva de la salud y la enfermedad, incorporando algunos aspectos subjetivos en ella, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su carta de fundación de 1948, define la salud como, comillas, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de las afecciones o enfermedades. Esta es la definición clásica, aunque ha sufrido varias ampliaciones, ¿sí?, en las cartas de la OMS. Con esta definición, la OMS quiso avanzar hacia una comprensión de una serie de hechos que normalmente preocupan al ser humano, pues implican modificaciones o alteraciones físicas, mentales, emocionales o sociales que alteran notablemente la vida cotidiana de las personas. Claro está
que no resulta fácil establecer cómo se puede definir ese supuesto estado de completo bienestar, porque cada cuerpo es distinto y responde igualmente de manera distinta en sus funciones a la interacción que establece con su entorno. Así, como un individuo dado no actúa de la misma manera frente a situaciones similares, no lo hace igualmente si lo consideramos de manera aislada o en sus relaciones con otros. Por esta razón, esta consideración de la salud y la enfermedad elaborada por la OMS está enmarcada inicialmente en términos de salud pública y por tanto no puede ser tomada literalmente como criterio absoluto, que no admite discusión en cada caso particular. Por otra parte, en esta definición de la OMS se establece una vez más, como ocurre en la mirada biologicista, una separación tajante entre salud y enfermedad, pese a que se indique que este estado de bienestar no radica simplemente en la ausencia de afección o enfermedades. En este contexto, la enfermedad es lo que impide la salud y la salud se define desde un supuesto normativo de máximo bienestar. Después de los grandes avances de la medicina en la segunda mitad del siglo XX y de las ciencias biológicas, se ha buscado ampliar esta definición de la salud, tratando de precisar el verdadero alcance de la expresión estado de completo bienestar. Para ello, la discusión hermenéutica se ha centrado en buscar una definición holística de lo que entendemos normalmente por salud y enfermedad. Siguiendo los aportes de la hermenéutica, algunos microbiólogos, por ejemplo Dubos, ¿sí?, enfatizaron que la salud debería ser considerada a partir del éxito o el fracaso experimentado por un organismo al responder, ¿sí?, ¿sí?, en su proceso de adaptación a los cambios del entorno. Esta es la definición un poco de la década de los 60 de Dubos, ¿sí?, tratando de ampliar el concepto de la OMS. En esta respuesta, la comprensión juega un papel importante, al lado de la mera adaptación homeostática. Dado que existir implica poder sobrevivir a entornos cambiantes, entonces propio de los organismos vivos poder adaptarse permanentemente. Cuando ello no ocurre, sobrevienen alteraciones que ponen en aprieto la posibilidad de la sobrevivencia, llegando incluso a la muerte del individuo. Esta situación se da de manera exponencial en los seres humanos, dada la inestabilidad vital y vulnerabilidad extrema. Recordemos que nuestra existencia es tan precaria que no podemos sostenernos por nosotros mismos y a menudo caemos, ¿sí? Caemos enfermos, ¿no? El término enfermedad, infirmus, quiere decir estar no sostenido, no soportado. Esto se puede ver con claridad justamente frente a la presencia de un agente patógeno. En efecto, cuando estamos enfermos y no recibimos la adecuada atención, podemos convertirnos en un cadáver. Por esta razón, Luis Pasteur comprendía la inmunitas como la lucha por mantenernos firmes, es decir, por estimular activamente las defensas del organismo, evitando enfermar. Esta idea de la inmunitas representa la forma como incluso hoy concebimos la enfermedad y en consecuencia cómo proyectamos la convivencia con la cara más oscura de nuestra vulnerabilidad. Pero toda adaptación humana no se realiza de la misma manera en cada individuo, pues como expresión de máxima creatividad e innovación, la vida no tiene que ajustarse a la ley del menor esfuerzo o del menor costo. La complejidad de la vida radica en que no sigue un camino lineal o previamente determinado, sino que puede seguir cursos sinuosos que no obstante pueden resultar altamente beneficiosos, no solo para un individuo, sino también para la especie en su conjunto. En este sentido, la salud no se basa en una cierta normatividad ya establecida de antemano para un determinado individuo, ya que puede sobrepasar el límite de sus posibilidades originales y con frecuencia la enfermedad se presenta como la puesta en marcha de otro género de posibilidades muy distintas a las anteriores. Por esta razón, el neurocientífico Oliver Sacks, en su trabajo clínico, ha podido observar
casi como un antropólogo con olfato romántico, extrañas formas de vida que habitan en unos domicilios que están en los límites de la experiencia humana. En efecto, cada ser humano enfermo experimenta que su vida no transcurre de la misma manera que la de los demás y que incluso su modo de estar en el mundo ha cambiado, pues ya no es el mismo que antes. El saber médico es un saber altamente especializado, en el que se supone que se puede tratar objetivamente con el cuerpo alterado o afectado e intentar sanarlo a partir del conocimiento de su funcionamiento. Este saber no solo define un modo de proceder, sino que establece también, como lo llama Feldman, una cierta autoridad epistémica, no solo sobre el paciente directamente implicado, sino también sobre el contexto social y político en el que interactúa. El modelo biomédico dominante es complementado por una concepción biológico-normativa que resalta no solo el funcionamiento orgánico de los individuos en interacción en su contorno, sino a la vez sus capacidades para adaptarse o no a las duras exigencias de la vida en contexto. Según este modelo, toda medición no solo establece un campo normativo para determinar lo que es sano y lo que no es, sino que configura también una cierta forma de intervención, pues implica tomar medidas para preservar la salud y apartarnos de toda forma de alteración que puede poner en peligro la sobrevivencia. Eso es lo que comúnmente se denomina biopolítica. En este sentido, la enfermedad es pues un comportamiento de valor negativo para un ser vivo individual concreto que tiene una actividad polarizada con su medio. Por lo tanto, comillas, la enfermedad aparece cuando el organismo es modificado de manera tal que llega a reacciones catastróficas dentro del medio ambiente que le es propio. Fin de cita a Canguilhem en el famoso texto de 1947, Lo normal y lo patológico. Pero debemos afirmar también que la enfermedad no es una variación en la dimensión de la salud, es una nueva dimensión de la vida. Y creo que ese es el reto fundamental, ¿sí? A partir de Canguilhem y de todos los trabajos, ¿sí? En términos de normatividad. Y vuelvo, insisto, es una forma, ¿sí? Nueva de vida. Entender esa idea, una nueva dimensión de la vida. En esta nueva dimensión aparecen igualmente nuevas constantes fisiológicas por nuevos mecanismos para obtener resultados aparentemente idénticos. Por su parte, la salud sería la capacidad de los seres vivos de superar la enfermedad y todo tipo de afección o estrés producido por las modificaciones de su entorno vital, permitiendo crear una nueva normatividad para asumir otras condiciones, incluso en contextos cambiantes. En esta normatividad vital, el eje de diferenciación entre salud y enfermedad radica en la capacidad de un ser vivo de sobreponerse o no a nuevas exigencias vitales. En general, esta capacidad se expresa en ciertos comportamientos elementales. Por ejemplo, modos de andar, posibilidad de tolerar o instruir nuevas normas, establecer seguridades y aseguramientos ante riesgos y desafíos del ambiente, o simplemente poder reaccionar con seguridad ante exigencias cambiantes y nuevos desafíos de la vida. En la década de 1970, esta idea de la normatividad vital fue complementada con una revaloración de la idea de las unidades de selección, que vincula los procesos de selección natural y los de la organización individual, un poco siguiendo las investigaciones en biología. Este proceso de selección no opera solamente en el organismo, sino en múltiples niveles de organización. Por ejemplo, el que se da a nivel de los genes, en los grupos o poblaciones, según como lo amplía también, ¿sí? Brandon en su concepción un poco ampliada del concepto de enfermedad social. Gracias a esta relación se pudo determinar con mayor precisión un concepto no normativo de función,
ausente incluso en la fisiología de origen bernardiano de finales del siglo XIX. Según este concepto, la función descansa ahora sobre el efecto pasado de la selección natural, sin tener nada que ver con el hecho de estar impregnada con valoraciones morales, ¿sí? Eso es un poco lo que va a empezar a hacer todo el problema de la bioestadística de la década de los 70. Para determinar este efecto con respecto a la consideración de la salud y la enfermedad, es necesario, según Borse, apelar a los modelos bioestadísticos. En este sentido, comillas, la enfermedad no es sino el funcionamiento biológico de una parte del organismo estadísticamente subnormal para la especie. Por consiguiente, la caracterización de estados humanos como sanos o patológicos es una cuestión puramente objetiva que se debe resolver a partir de hechos biológicos de la naturaleza, sin que sea necesario recurrir a juicios de valor. Esta es la definición bioestadística implementada por Borse, ¿sí?, a partir de sus investigaciones en los años 70. De acuerdo con esta formulación, la distinción entre salud y enfermedad sería entonces un hecho factual plenamente medible. En cuanto tal, esta distinción se basa en afirmar una relación de contradicción lógica que permite sostener que la salud sería la clara ausencia estadística de enfermedad alguna. Retomando una vez más la formulación de la OMS, esta definición bioestadística de la enfermedad quiere evitar confundir una alteración funcional estadísticamente establecida con una modificación que se encuentra levemente por debajo de una norma definida a partir de connotaciones biológicas normales. No todo cambio es por sí mismo una enfermedad. ¿Sí? Depende del trabajo bioestadístico que se establezca, ¿sí?, según la formulación de Borse. Con ello, se quiere superar la indeterminación de la formulación positiva de la salud de la OMS al ofrecer un criterio estadístico para definir lo que se entiende por ausencia de afección o enfermedad. Esta definición no funcional y bioestadística de la enfermedad se corresponde igualmente con el sentir habitual de lo que es normal, de que lo normal es lo natural y la enfermedad sería algo contranatural. Según Borse, comillas, la salud es la conformidad al diseño de una especie, diseño definido como la organización funcional interna típica de los miembros de una especie. Esta es la definición un poco de Borse en términos de bioestadística. Pero los esfuerzos bioestadísticos por estandarizar los aspectos funcionales de un individuo en relación con el entorno no han logrado dar cuenta de la complejidad de la naturaleza patológica de la vida humana. Una medición, por exhaustiva que sea, no logra vislumbrar el entramado humano que se pone en marcha cuando caemos enfermos, sobre todo cuando nos vemos abocados a continuar viviendo en medio de alteraciones realmente extremas, no solo en el campo psicosomático, sino también en la configuración cotidiana de nuestra personalidad. Atender a estas modificaciones, atender a estas modificaciones ha sido la tarea emprendida por ciertos médicos y teóricos de estos fenómenos disruptivos, un poco como lo trabaja Carel, que han puesto la mira de sus observaciones meticulosas en la forma de vida cotidiana de quienes sufren alteraciones patológicas realmente extremas. Examinar formas de vida extrañas, ¿sí?, de vida humana, siguiendo el modelo narrativo emprendido por Luria en sus trabajos de la novela neuropatológica, por ejemplo, en La mente de un mnemonista y en El hombre con su mundo destrozado, los trabajos iniciales de Luria, y que fueron continuados por Sachs en la serie de su narrativa clínica, permite recuperar la intuición hipocrática fundamental de que la enfermedad solo puede ser tratada de manera adecuada cuando se logra ver con claridad la patografía que afecta de manera particular al individuo que se quiere tratar. Y esa patografía tiene que ver con la atención a la cotidianidad del enfermo. 2. Patografías de una existencia alterada en su cotidianidad. Estas patografías, el término es utilizado por la escuela hipocrática, no solo tienen una función especial en el trabajo clínico y terapéutico,
sino que también nos permiten captar de manera hermenéutica y situada aspectos de nuestra vida humana que no podrían ser conocidos de otro modo, pues en toda alteración salen a la luz potencialidades que antes nos eran realmente desconocidas. Al poner la mirada en la cotidianidad de un ser humano con un mundo destrozado, como le ocurrió al soldado Sasetsky, herido de gravedad en 1943 por balas que penetraron en el cráneo, dañando su cerebro, dejándolo vitalmente dislocado, el médico no se ocupa, como el naturalista, de una amplia gama de organismos diversos, teóricamente adaptados de un modo común a un entorno común, sino de un solo organismo, el sujeto humano, que lucha por preservar su identidad en circunstancias adversas. En este sentido, la mirada de la ciencia impersonal, centrada en la medición y la simple localización tisular del daño, se transforma en un trabajo normativo que modifica los esfuerzos clínicos. Para dar acogida a toda forma de vida socialmente dislocada, gracias a esta atención a las biografías extremas que muestran individuos con un mundo social destruido y que no obstante buscan afanosamente darse un lugar en medio de lo que todos los demás consideramos como normal, podemos acceder a extrañas formas de vida que nos revelan lo que anotaba ya Sachs como los límites de la experiencia humana. Comprender estos límites no solo es tarea de una ciencia romántica, en sentido de lo que entiende Oliver Sacks por ciencia romántica, sino también de todo aquel que se preocupa por dar sentido a su vida en y con otros. Se trata, pues, de un ejercicio político que nos abre a pensar cómo recrear formas de convivencia que promueven la responsabilidad política de acoger la vulnerabilidad y diferencia del otro. No todo daño es simplemente somático o tisular. Como lo ha demostrado con claridad las investigaciones neuropsicológicas contemporáneas, hay ciertas lesiones corporales que llevan consigo modificaciones radicales de los comportamientos atribuidos ordinariamente a un individuo. Sin duda, una cierta enfermedad o una herida puede modificar la de alguien y alterar también su identidad personal de manera, ¿sí?, irreparable. El famoso caso de Phineas Gage resulta en este sentido paradigmático. En el verano de 1948 en Vermont, Phineas sufrió un accidente con un hierro que le perforó la base del cráneo atravesando la parte frontal y saliendo a través de la parte superior de la cabeza. Este accidente no solo fue dramático para Phineas, sino que también permitió una serie de consideraciones patológicas que abrieron el camino para un abordaje más integral de la enfermedad en general y en particular de las dolencias y afectaciones del cráneo, del cerebro y obviamente de la vida humana. Perdón. No obstante, la gravedad de este evento, Phineas no falleció en el accidente. Es más, al ser examinado inicialmente por el doctor Williams, parecía que era una persona normal, pese a la forma como se veían sus heridas, pues respondía a las preguntas que se le hacían sin mayor dificultad. Después de su permanencia en el hospital y de los cuidados de su lesión, Phineas podía muy bien sentir, oír y ver, y no tenía parálisis en sus extremidades o en la lengua, como los neurólogos de la época esperaban que tuviera. Sin embargo, tan pronto se recuperó de la gravedad inicial de su lesión, todos los que lo conocían se dieron cuenta muy rápido de sus cambios. Comillas. Esta es la descripción un poco de la presentación clínica del doctor Williams. Ahora era irregular, irreverente, cayendo a veces en las mayores blasfemias, lo que anteriormente no era su costumbre, no manifestando la menor deferencia para sus compañeros, impaciente por las restricciones o los consejos, cuando entran en conflicto con sus deseos, y a veces obstinado de manera pertinaz, pero caprichoso y vacilante, imaginando muchos planos de acción, ¿sí?, futura,
que son abandonados antes de ser preparados. Un niño por su capacidad intelectual y sus manifestaciones, pero tiene a la vez las pasiones animales de un hombre fuerte. ¿Sí? Un poco vieron, hay una alteración de la cotidianidad, aunque los comportamientos habituales, camina, habla, ve, oye, ¿sí? Se mantenían. ¿No? Entonces parece que el sentido del daño es otro. En palabras simples, después del accidente, Phineas no era ya más Phineas. ¿Cómo es esto posible? ¿Puede un accidente orgánico particular alterar de manera tal a un individuo que produzca cambios tan repentinos en su cotidianidad? ¿Qué nos dicen estos cambios de lo que sucede en ciertas enfermedades y de los modos en que podemos acceder a su comprensión? Los casos abordados en las narraciones clínicas que buscan aproximarse a una serie de dolencias que alteran o modifican de manera sorprendente la cotidianidad de individuos, muestran lo frágil que somos y lo poco que comprendemos la complejidad de nuestras formas de estar en el mundo. En ellos vemos que nuestro estado de completo bienestar puede ser modificado de tal manera por una lesión que no podemos ya recuperarlo, aunque se retorne a las actividades más habituales que se realizaban anteriormente sin mayor dificultad. Nuestras vidas se pueden alterar en lo más mínimo e incluso en lo más elemental, aunque parezca que ya no tenemos una dolencia manifiesta. Para caracterizar estos cambios fundamentales, que no suelen ser objeto de las mediciones técnicas de los modelos bioestadísticos de tratamiento de nuestras dolencias y enfermedades, podemos detenernos ahora en lo que Catherine Malabou denomina nuevos heridos. Con esta expresión clínico-hermenéutica, y quiero resaltar ese vínculo entre lo hermenéutico y lo clínico, ella quiere abordar una serie de dolencias y lesiones que se caracterizan por una alteración radical de la identidad personal manifestada en una dislocación afectiva producida por un accidente en nuestro cerebro emocional. Si para Damasio que Phineas dejase de ser Phineas, producto de una lesión en el lóbulo frontal del cerebro, resultó ser un hecho paradigmático para la investigación neuropatológica, que un paciente como la abuela de Malabou se hunda en una indiferenciación emocional realmente pasmosa, producido por el Alzheimer, es también para la filósofa un evento significativo que lleva a emprender una reformulación de la comprensión, no solo de ciertas dolencias neurológicas, sino ante todo de la forma como nos relacionamos con la enfermedad en la sociedad contemporánea, y en concreto en el capitalismo. Para poder comprender estos nuevos heridos, que cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad, Catherine Malabou busca tejer un punto de articulación conceptual y metodológico entre las neurociencias y el psicoanálisis a partir de sus investigaciones filosóficas sobre la naturaleza de la plasticidad en todas sus posibles manifestaciones y abordajes, iniciando con Hegel, con el problema de la plasticidad en la estética, después en la biología y ahora en el ámbito de la neurología. Ya en la década de los 90, la psicoanalista y también filósofa Julia Kristeva había señalado la necesidad de abordar las nuevas enfermedades del alma en el contexto de la articulación entre los trabajos de la deconstrucción lingüística y el psicoanálisis, para acceder al cuarto oscuro de la identidad personal. Con esta articulación, la psicoanalista buscaba sacar a la luz las tensiones donde se reflejan a la vez la angustia de vivir, la alegría y la libertad del hombre occidental, mostrando con ello una cierta relación dialéctica entre la enfermedad y el recurso terapéutico del lenguaje. En su trabajo clínico, Kristeva quería demostrar que más allá de la normalización terapéutica del psicoanálisis americano, iba a una crítica radical con la comprensión americana del psicoanálisis, comillas, la psique es nuestra protección, con la condición de que no nos quedemos encerrados en ella, sino que transfiramos mediante el acto del lenguaje hacia una sublimación, un acto de pensamiento, de interpretación, de transformación relacional. Fin de cita, Kristeva. Pero en estos trabajos, Kristeva dejaba aún sin examinar las posibilidades de destrucción de la psique causada por las lesiones severas en la amígdala que tienen como consecuencia no poder desencadenar respuestas emocionales, hundiendo a los pacientes en una radical indiferencia emocional
como ocurre en los casos del Alzheimer. Para abordar la forma como estas lesiones pueden modificar la identidad psíquica personal, Catherine Malabou propone desarrollar un puente entre psicoanálisis y neurociencias para atender a la vez a los reparos que, ¿sí? Perdón, para atender a la vez a los reparos que Catherine Meyer realizó al psicoanálisis por proponer una serie de funciones fantasiosas del psiquismo que no atienden a la realidad neuronal de los pacientes que son objeto del trabajo clínico. Con el fin de responder a este desafío metodológico y conceptual, Malabou se propone en su libro sobre los nuevos heridos implementar una reinvención teórica total de la psicopatología. En esta reinvención, un papel definitivo lo tiene su concepción novedosa de los fenómenos atribuidos a la plasticidad. Según Malabou, el concepto de plasticidad proviene inicialmente de la ingeniería de los materiales, para indicar con ello la captación que tiene un determinado material de interactuar con otros y con el ambiente, modificando su apariencia. Esta modificación se puede dar de dos maneras. O bien la plasticidad designa la capacidad de recibir una forma, como ocurre en el caso de la arcilla o el barro, o bien señala también el poder de dar forma, por ejemplo, cuando se quiere indicar el poder del escultor o del cirujano plástico. Pero con el término plasticidad se señala también, como se indica en la expresión explosivos plásticos, la posibilidad de la deflagración o explosión de toda forma. Con esta expresión se quiere indicar el trabajo negativo de la destrucción. Y ahí Catelyn Malabou vincula a Hegel con Derrida. ¿Sí? Pensar Hegel, la negatividad, con el trabajo de la deconstrucción en Derrida. En este último sentido, la plasticidad se ubica entonces en el límite entre la creación y la destrucción de la forma. Este límite es pues el límite de nuestros modos cotidianos de habitar el mundo, cuando lo señalan también las narraciones neuropatológicas resaltadas por el trabajo clínico de Sachs. Atendiendo a este carácter liminar del sentido del término plasticidad, Malabou busca examinar la metamorfosis de la identidad agenciada por ciertos accidentes localizados en lo que comúnmente se denomina el cerebro emocional. De esta manera, busca establecer la relación entre plasticidad y destrucción para comprender la forma de vida de estos nuevos heridos. Con el término plasticidad destructiva, Malabou se propone comprender los procesos psicopatológicos presentados en ciertos pacientes, por ejemplo de Alzheimer, que experimentan en su cotidianidad cambios abruptos de personalidad, en los cuales podemos indicar un antes y un después ocasionado por una lesión grave. Y ella dice, necesitamos transformar también el concepto de traumatismo, ¿no? de trauma. Como ocurre en el caso de Phineas Gage, este cambio representa siempre una verdadera catástrofe, en la medida en que el paciente ya no se comporta ni se relaciona emocionalmente con los demás en la forma habitual que lo hacía antes del accidente. Esta deflagración de la identidad personal del paciente es un fenómeno disruptivo que interpela a su círculo más cercano y familiar, aunque a menudo pase también desapercibido para él, debido a la anosognosia que acompaña a ciertas lesiones en las áreas corticales somatosensoriales, generando los fenómenos de la ausencia tan sentido, el carácter disruptivo de esta forma de plasticidad revela una profunda fragilidad humana, en la medida en que las estructuras existenciales que configuran nuestra habitual respuesta emocional se puede deteriorar debido a un accidente o lesión, de tal modo que nos podemos hundir en una indiferencia emocional como ocurre con los pacientes de Alzheimer. Esta plasticidad destructiva no solo es fuente de una conmoción en los pacientes, sino también de una profunda perplejidad en su entorno familiar y social, pues los más cercanos asisten a una cierta implosión de la subjetividad, a un alejamiento del individuo enfermo, comillas, que se convierte en un extranjero para sí mismo, que ya no se reconoce, que ya no reconoce a nadie, que ya no se reconoce a sí mismo, que ya no se recuerda. Seres así imponen a su nueva forma, a la antigua,
sin mediaciones ni transición, sin adhesión ni compatibilidad, hoy contra ayer, de tal manera desnuda y descarnada. El cambio puede ser fruto de acontecimientos anodinos en apariencia que finalmente se revelan como traumatismos que curvan una trayectoria de vida, cumpliendo la metamorfosis de alguien de quien decimos, nunca había creído que él o ella cambiara de ese modo. ¿Sí? Fin de cita, Malau. Así como ocurrió con Phineas Gage, estos enfermos experimentan un desgarro vital que solo puede traer consigo comportamientos inesperados e imprevisibles, hundiendo al individuo en una existencia sombría. 3. Una existencia encerrada en sí misma. Estos nuevos heridos nos muestran las posibilidades humanas de una metamorfosis que acaece no por causa de nuestra voluntad más o menos consciente. Se trata pues de un cambio radical absolutamente sorprendente en sus efectos, aunque sus causas no sean del todo claras. Es un cambio que encierra al individuo en sí mismo, ya que se convierte súbitamente en un extraño para sí mismo por el hecho de no poder huir. Este no poder huir aísla al individuo en su soledad, destruyendo igualmente los vínculos sociales que permiten la constitución de una vida mutuamente compartida con otros. Los hombres así heridos son realmente un desafío existencial para la sociedad contemporánea, que promueve en todos los niveles la conexión de unos con otros. Comillas. El enfermo de Alzheimer es el contraste de la sociedad conexionista, es el contramodelo de la flexibilidad. De hecho, es presentado como un desafiliado, errante, sin memoria, asocial, sin solución. Se observa en su cerebro una disminución de conexiones, la acumulación de las fibrillas en el interior de las neuronas y la presencia de planes seniles, así como de factores de rigidización y de pérdida de la doblegalidad que paradójicamente conducen a errar caóticamente. Fin de cita, Malau. Como ven, es una descripción de un sujeto desvinculado, completamente desvinculado. Como podemos ver, estos nuevos heridos demandan una vez más la revisión conceptual de la definición de la OMS de lo que podemos comprender por salud y enfermedad, ya que asume en su formulación la idea poco clara de la supuesta estabilidad de un completo estado de bienestar corporal, psíquico y social, que era el primer problema que estábamos mirando al inicio de la OMS. En este estado, un lugar de importancia lo ocupan los vínculos emocionales que se tejen a lo largo de nuestro cotidiano estar en el mundo y compartir con otros. Estos vínculos son tan frágiles que se pueden modificar abruptamente y de manera inesperada a causa de un evento traumático o una grave lesión del lóbulo frontal, hundiendo al individuo en un estado de apatía e indiferencia absolutamente pasmosa. Es posible pues recuperar el vínculo con el otro que ha resultado gravemente herido, de tal modo que ya no pueda huir de su profunda desazón. Ciertamente, los tratamientos farmacológicos y las terapias neuropsicológicas no logran hacer que el individuo retorne a su sí mismo emocional, una vez desatada la vía hacia el encierro solitario en sí mismos. No es suficiente lograr que que un individuo así afectado mantenga una supuesta latencia vital que desdibuja la complejidad existencial que da sentido a toda vida humana. Se requiere también por parte de los que comparecen ante semejante grado de ausencia abrir esta soledad en el encuentro del rostro que se descubre en una caricia, por ejemplo. Tal vez esta apertura se podría alcanzar a través de la presencia, que en una mirada perdida siente un vínculo que se niega en medio de la distancia a perderse de manera definitiva. En una simple caricia tierna, el rostro del vínculo aparece, aunque no se lo pueda captar o reconocer. Se trata entonces de un acontecimiento que en medio del traumatismo más extremo de una vida compartida, permite el misterio humano del cara a cara, aunque no haya ya simetría.
Este encuentro tiene un poder sanador en medio de la ausencia de toda curación posible. Con ello, se descubre lo que podemos indicar, siguiendo a Levinas, como la invisibilidad en medio de toda ausencia extrema de visibilidad. Este descubrimiento es, ¿sí? Este descubrimiento es ciertamente una revelación ética e incluso una exigencia política. El rostro de los nuevos heridos nos demanda entonces la respuesta ética a la alteridad. Esto lo reconoce Catherine Malabou de manera explícita en su libro sobre los nuevos heridos. Comillas. Comprendí tarde, demasiado tarde, que la ternura habría sido la única respuesta. Que la incoherencia del comportamiento de mi abuela y su indiferencia visible eran también reacciones al impacto de la hospitalización. Debí intentar llevarla de vez en cuando, por unas cuantas horas, a su casa. Le habría permitido reencontrarse con su ámbito familiar, sus cosas. No debí buscar a toda costa y de manera absurda refrescarle la memoria, sino dejarla tranquilamente y sin esperar nada asistir a su propia ausencia. Fin de cita, Malabou. La vida ética de la ternura es tal vez la respuesta posible al acontecimiento de la deflagración de la identidad personal provocada por la traumática plasticidad destructiva de una enfermedad como el Alzheimer. Y permitir la asistencia a semejante ausencia del otro es también la responsabilidad política de una sociedad que busca abrir su comprensión de la enfermedad como un problema integral de salud pública. Paso que dio la OMS. En este horizonte, los análisis antropológicos existenciales de ciertos fenómenos disruptivos pueden ofrecer elementos conceptuales y metodológicos para el abordaje hermenéutico de la salud y la enfermedad. Este asunto será examinado con más detalle en trabajos posteriores. Gracias.